pero cuando abren la tumba de Petretoma, ven que su cabeza está girada y en las suelas de los zapatos ven barro. Entonces salen corriendo muertos de miedo. Las mujeres les echan la bronca a todos los hombres que fueron y al día siguiente se emborracharon, más todavía, fueron ya y es cuando le cortaron la cabeza, le partieron el esternón, le sacaron el corazón y luego para completar el ritual tienes que quemar el corazón en un cruce de caminos y mezclar la ceniza con agua y dárselo a la gente que lo vio en sueño, que no puede descansar, que no puede vivir. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad cósmica. Yo un miércoles más que contenta porque hoy es un día especial para mí. Tengo un invitado al cual yo admiro mucho y gracias a, bueno, no sé, la alineación del universo, los amigos, ¿qué les puedo decir? Logré que esté conmigo en esta entrevista, así que no necesita mucha presentación porque en cuanto diga el nombre van a saber quién es. Él es Juan Jesús Vallejo, un periodista de misterio increíble que creo que conoce muchísimos misterios y cosas del mundo que hoy nos va a compartir generosamente. Sin más, les dejo con él para que él mismo se presente y nos cuente un poquito de su vida. Juan Jesús. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, resumir mi vida rápidamente no es fácil, pero bueno, básicamente soy una persona muy curiosa, ¿vale? Soy una persona muy curiosa que estudió realización de cine y televisión y que, bueno, pues me llevo dedicando al periodismo de misterio desde hace ya como 25 años o una cosa así. Entonces, bueno, esto del periodismo de misterio que en América Latina todavía no se entiende muy bien, ¿vale? La gente cree que hacer periodismo de misterio, por desgracia, en este continente es hacer un programa de radio donde alguien echa el tarot, con todos mis respetos a toda la gente que echa el tarot, y la gente llama diciendo que los asustaron en casa y ya, básicamente eso por desgracia es el formato que hay de periodismo de misterio, cuando es bastante más complejo. Entonces, bueno, hablo de cualquier cosa curiosa, de cualquier cosa que se salga de lo usual, ¿vale? Ese es el concepto de periodismo de misterio. Y desde ese punto de vista puedo hacer desde un programa sobre ovnis hasta otros de enigmas de la historia o incluso geopolítica, ¿no? ¿Qué está pasando ahora entre Israel y Palestina y cómo hemos llegado a una situación tan triste en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, soy un periodista, soy un curioso. Aquí en Colombia llevo ya viviendo 9 años. Por mi acento se dando cuenta que no soy colombiano, sino que soy español, pero bueno, parte de mi corazón es colombiano. Llevo aquí, como he dicho, ya 9 años. En diferentes etapas de radio, en Blue Radio, una etapa en Caracol, ahora una segunda etapa en Caracol y bueno, pues dirijo un programa que se llama Noche de Misterio, que hace casi ya 3 años se comenzó a viralizar a través de YouTube y pasó algo que nadie se imaginaba, y es que el programa de repente pues tuviera, bueno, incluso algunos años hemos podido llegar a los 40 millones de reproducciones, que es una barbaridad en podcast. Entonces, bueno, pues ya está, básicamente eso. Juan Jesús Vallejo, un viajero empedernido también, escritor, he publicado 7 libros y un curioso que hoy día cuenta historias en formato radio y en formato podcast. Claro, qué gusto, qué gusto. Y yo les quiero contar que yo conocí más o menos hace unos 7 años a Juan Jesús por los programas de radio, pero realmente me enganché por todo lo que conoce. Y quería decirte a ti en realidad que lo que tú haces, a veces, no sé, bueno, no sé cuál es tu punto de vista, pero a veces uno piensa que puede no influir tanto en tantas personas, pero por ejemplo, gracias a ti conozco muchos autores españoles, he leído libros. Cada vez que tú mencionabas una persona que hace una investigación, yo iba y la investigaba y empezaba como a conocer más. Así que así me fui adentrando en este mundo del misterio. Bueno, debo reconocer que desde chiquita siempre fui curiosa igual, que Indiana Jones y Julio Verne me metieron ideas en la cabeza o las compré yo sola, no sé, pero me ha encantado investigar y tuve la suerte también ya 7 años de estar en este mundo, en una radio de Argentina, donde conocí a Jorge Luis Zugdorf y algunas otras personas que también
hacen como este tipo de investigación y siempre he tenido la gana de conocerte, pero para conversar de todo esto mágico que tú conoces. Sé que hablas de vampiros, de pirámides, de momias, de los conflictos actuales, de todo, pero sí quisiera que tú nos cuentes, porque yo transmito desde Ecuador, estamos empezando en Ecuador a hacer como toda esta semilla para que aquí también se difunda más el mundo del misterio, porque si bien aquí hay muchísimas cosas, se habla poco. Entonces quisiera que tú nos cuentes si tú sabes qué conoces de algún misterio o algo impresionante que hay en Ecuador, aparte de la Cueva de los Tallos, que ya vamos a hablar en un ratito. Hombre, un tema que me fascinó fue la historia del tesoro de los incas y que posiblemente sea el mayor tesoro de la humanidad y que esté escondida en la sierra de Yanganate, se llama, si mal no recuerdo, efectivamente. La historia es muy sencilla para la gente que no conozca. Cuando Pizarro llega hasta el Imperio Inca, en ese momento hay una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Atahualpa se había casado con una mujer que no era Inti Churin, que no era hija del Sol, era una indígena ecuatoriana, entonces por eso era también en parte la guerra. Y cuando Pizarro llega hasta Cajamarca, que es donde está esperándolo Atahualpa, bueno, esta historia es muy curiosa, no sé si la conoces o no. Básicamente, cuando Pizarro llega hasta Cajamarca, él no entra en la ciudad de Cajamarca, prefiere que salga Atahualpa al día siguiente. Cuando Atahualpa sale junto con 25.000 soldados, hay que pensar que Pizarro eran 200 hombres, pues bueno, él mandó un sacerdote y cuando le fue a dar la Biblia a Atahualpa, que no entendía esto, pues lo tiró al suelo y entonces el sacerdote dijo, es el anticristo. Y en ese momento sonó un cañonazo y a la tropa inca le dio tanto miedo escuchar por primera vez en la vida pólvora, más luego 100 y pico hombres a caballo, les dio tanto miedo que básicamente ellos mismos se iban aplastando para poder entrar en Cajamarca. Ahí Atahualpa es capturado y es rehén de Pizarro, y lo que sucede en ese momento, el famoso cuarto del tesoro de Cajamarca, es que Pizarro le pide una gran cantidad de oro a Atahualpa y Rumiñahui, que es uno de sus generales, se va camina por todo Ecuador recogiendo el oro de la parte norte del Imperio Inca, pero cuando va por la sierra, por la serranía de Yanganate, se entera de que Atahualpa ha muerto ya. Entonces él escondería ese tesoro en la sierra de Yanganate. Si algún día se encontrase, no solamente por el valor monetario, sino también por el valor artístico de las piezas de oro que habría, pues estaríamos ante un tesoro más importante incluso que el de Tutankamón en Egipto. Claro que sí. Bueno, esa historia sí es conocida, yo la conozco, y de hecho hay un libro que se llama Oro en la Selva, no sé si alguna vez escuchaste de él. No. Pero bueno, es de un investigador y les voy a quedar debiendo el nombre, pero lo voy a poner porque este momento se me escapa. Pero él es un investigador que vivió aquí en Ecuador buscando precisamente este oro en los Yanganates y cuenta toda la aventura de cómo se va a los Yanganates, cómo se va con personas de la comunidad. Y finalmente, para hacerles corto el cuento, aunque les spoileo el libro que puedo hacer, él dice que lo encuentra, trae unas muestras, pero con la comunidad hicieron como un convenio, que es lo que creo que hay en muchas partes, de no revelar las pistas que se tenga, porque saben también que eso lleva a una destrucción. Pero él cuenta todo el camino y todo lo que sufren, incluso hay muertes de personas por ir a conocer este lugar donde está todo ese oro enterrado, que siempre ha sido aquí una leyenda. Y esto está muy atado también a la Cueva de los Tallos. No sé si lo sabías. Lo del tesoro de los incas con la Cueva de los Tallos, esa relación, soy todo oídos y espero que me la cuentes. Bueno, te robo un poquito de tiempo porque en verdad quiero que tú nos cuentes historias, pero justamente estaba investigando porque la próxima semana tenemos una entrevista con un cineasta ecuatoriano que hizo 8 años de investigación para poder hacer una nueva película, bueno, un documental película que se llama La Leyenda de los Tallos.
Y básicamente él cuenta la vida de Moritz, que es este señor que difundió la Cueva de los Tallos. No voy a decir que la descubrió, señores y señoras, porque no la descubrió, había mucha gente antes que ya la conocía. Él sí la difundió, pero él trabajaba con otro señor que se había ido a los Yanganates y precisamente sabía dónde es la otra entrada, porque en teoría estas cuevas están todas interconectadas. Entonces él sabía por dónde es la entrada y en qué lado fue que se escondió el oro. Lamentablemente los dos están muertos. Pero en el documental del que vamos a hablar la siguiente semana, pueden verlo y empezar a investigar. Pero todo esto está extrañamente unido. No lo conocía. Ahí me dejas perplejo. Esa relación no la conocía. Y cuéntanos, qué más investigaste de Ecuador? ¿Pudiste ver algo? Y si no, ya conversamos de otros temas que a mí me han encantado, que es lo que quiero como un poco revivir de todo lo que he escuchado a lo largo de estos años cuando llegué a América Latina hace 9 años, me fui a Quito. Estuve en Quito y tuve una reunión con una televisión de allí, Gama TV. Estuve con ellos y surgió la idea de poder hacer un programa de televisión de misterio, poniendo encima de la mesa diferentes temas ecuatorianos. El que más me impactaba con diferencia era el que te he comentado. Ya otros temas así, hombre, la Cueva de los Tallos, obvio, pues es un clásico, ¿no? Si ahí realmente hubo una biblioteca donde nos hablaba de otra humanidad, una humanidad que hubo antes de la nuestra. Recuerdo que había un caso muy bueno en Ecuador de un ovni estrellado en una serranía, no recuerdo el nombre ahora. Es algo también que tengo ahí en mente. Y bueno, me encantó Quito, es una ciudad que me fascinó y hubiera vuelto a Ecuador feliz, pero bueno, ya arranqué otro trabajo, estuve trabajando una temporada en Lima, vine aquí me quedé en Colombia porque además me casé con una colombiana y bueno, y arranqué diferentes etapas de radio aquí como te comentaba antes, pero Quito es una ciudad que me pareció súper, súper agradable. Sí, es una ciudad llena de misterios y de hecho, o sea, entre las cosas que estoy haciendo es algunos recorridos, lo que ahora llaman viajes de autor, pero aquí en Ecuador para que vengan a conocer todos estos misterios y obviamente que estás invitadísimo. Apenas salga la primera, muchas gracias. Tienes que venir a hacer el recorrido conmigo porque como está en otros podcasts que te invito a verlos, por supuesto, Quito es una ciudad de mucho misterio, sobre todo en la parte de todo lo que era la colonia, las tradiciones, lo que pasaba con los pintores, muchas cosas que hay aquí escondidas y que ahora también las estamos descubriendo y de Ecuador. Pero bueno, pasando de Ecuador, quiero que nos cuentes, porque a mí una de las historias que más me llamaron la atención, con la que yo me enganché con esta, es la de Enrique Castillo Rincón. Tú invitaste a las hijas, ellas te llevaron, según entiendo, me corrigen si estoy equivocada, unas piedras puede ser o unas muestras un trozo de un ovni. Un trozo de un ovni, exactamente. Y quisiera un poco conversar de esta historia, porque ahora actualmente se habla mucho de que hay muchos muchos extraterrestres entre nosotros, gente de otras dimensiones, y también quisiera ir un poquito por ese lado para que la gente sepa en qué va esa investigación de los seres que están entre nosotros o qué es lo que tú sabes. Bueno, vamos a ver. Enrique Castillo Rincón es el contactado colombiano más famoso que hay en la historia. Básicamente es un señor que era de origen costarricense y que se afinca en Colombia y comenta cómo, bueno, pues tiene un contacto, no se sabe exactamente si es en la laguna de Guatavita o alguna otra de las famosas lagunas del Dorado, que tienen que ver con la antigua tradición muisca. Y bueno, pues él empieza a recibir toda una serie de mensajes y empieza a escribirlos y además muchos de esos mensajes tienen que ver con el futuro de la humanidad. Y bueno, pues yo estuve con las hijas varias veces, que son dos seres encantadores. Me enseñaron un trozo de un ovni que estaba partido por la mitad, la otra mitad se la llevó Jacques Vallée, que es un ufólogo, bueno, posiblemente el ufólogo más conocido del mundo. Y bueno, es de un avistamiento ovni que hubo aquí en Bogotá. No es un trozo de un ovni que se estrellara, sino es una esfera metálica que comentan que de esa esfera metálica caían como unos chorros de metal líquido. Y entonces es como un chorro de metal líquido
que cayó en el asfalto y lo levantaron y luego se cortó la mitad. La historia de Enrique Castillo Rincón es muy curiosa porque nos habla, por ejemplo, del cinturón de Van Halen, del cinturón que rodea la Tierra y que nos protege de la radiación, de otra serie de cosas súper curiosas. Y bueno, pues profecías también que dio que no sabemos si un día se cumplirá, ¿no? ¿Y cuál, por ejemplo? ¿Recuerdas alguna que nos puedas compartir? No, así que yo recuerde alguna que te digas una cosa súper impactante que yo recuerde y tal, la verdad que no, la verdad que no. Yo recuerdo las charlas con las hijas de Enrique Castillo Rincón de una forma, como te digo, muy agradable, contándome la historia de su padre, contándome incluso cómo su padre llevado por agentes de la CIA a Estados Unidos durante una semana y contándome absolutamente todo esto. Y luego, bueno, pues los seres que este hombre vio y un tal Banjú, que él había conocido antes ya en Brasil, y que resulta que era uno de estos seres, eran los típicos nórdicos, alto, rubio, con los ojos claros. Esa es la historia así, muy grosso modo, ¿eh? No me la tendría que preparar para contártela mucho mejor. Banju no es el que estuvo también en la... No, perdón, Banjú es el de, me equivoqué, Ajá, no es Banjú. el Banjú de es la embajada. el de la embajada de Ecuador en Lima, efectivamente, me equivoqué. No, no es Banjú, no recuerdo entonces el nombre, no es Banjú, me confundí. Bueno, pero ya que abrimos el tema, solo así les cuento rapidito que Banju es un ser extraterrestre, entre comillas, que visitó la embajada de Ecuador en Lima y conversó con todas las personas, incluso los invitó a subir a su nave y eso es algo que está registrado por mucha gente que todavía vive, por supuesto, y que lo puede contar. Pero tú, después de conocer tanto, escuchar durante años de esto, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que hay seres de otros mundos entre nosotros que viven como nosotros camuflados? ¿Has conocido alguno? Ojalá hubiera conocido alguno. Mira, estás hablando del famoso tema de los infiltrados, ¿vale? O sea, si realmente entre nosotros podría haber alguno de estos seres de otro mundo. Yo creo que sí es factible. Hay una historia muy curiosa en Conil de la Frontera, en el sur de España, en la playa, un avistamiento hace varias décadas ya, en el que un grupo de jóvenes ve cómo unos seres empiezan a pasarse una esfera de color azul justo al lado del mar y de repente pues se transforman en lo que serían seres humanos. Es un libro que hizo JJ Benítez que se llama La Quinta Columna. Entonces, yo estoy abierto a cualquier cosa, ¿vale? En el sentido que el fenómeno ovni es la cosa más compleja que yo he investigado en mi vida. El fenómeno ovni ha cambiado muchísimo en los últimos años debido y gracias a las filtraciones del Pentágono a partir de diciembre del año 2017, todos los vídeos que empiezan a filtrarse, en la última bomba informativa hace pocos meses, David Grush, ex agente de la CIA, hablando públicamente en una comisión de investigación del Congreso de los Estados Unidos, el hecho de que incluso Estados Unidos, el Pentágono, tendría naves de otros mundos en su poder. Y entonces esto ha cambiado completamente la visión del fenómeno, en el sentido de que como periodista, la opinión pública ahora mismo está atenta a este tema como hacía muchísimas décadas no estaba. Y a partir de ahí, y a partir de ver qué es lo que vamos a saber los próximos meses, años, donde yo no soy muy optimista, yo creo que al final, si existen esas naves, que sí que existen, no las vamos a ver. No van a compartir esa información con otras potencias mundiales ni con absolutamente nada. Simplemente lo que ha pasado desde mi punto de vista en el Pentágono ahora mismo es que ha habido como una división, ¿no? Ha habido gente dentro de la CIA que ha dicho, oye, ¿por qué no le contamos esto a la humanidad? Básicamente es eso. De ahí a que luego podamos llegar a verlo, todas mis dudas. Ya hay un documento en marzo del año 1950 del FBI donde comentan que los militares tienen 3 naves en su poder, no una, 3 para ser exacto. Entonces ese documento está ahí, todos estos testimonios están ahí. Es un fenómeno que nos desafía porque no hay forma de entenderlo. Es un fenómeno que cada vez más se relaciona con el agua y esas naves es, desde mi punto de vista, fácil que tengan, no sé, si un sitio donde quedarse o algo debajo del agua, pero sí tienen mucho interés por lo que hay debajo de los océanos. Todo esto quedó claro gracias a
a todas esas filtraciones que hemos tenido por parte del Pentágono, sobre todo por una cosa que fue el incidente del USS Nimitz en el año 2004, donde todas esas esferas de luz que veían los pilotos y que llegaron a filmarse desaparecían en el mar cerca de la isla de Guadalupe, en México. Entonces, son cosas nuevas que estamos sabiendo, cosas nuevas que estamos aprendiendo, y es un fenómeno tan complejo, tan difícil de entender y de investigar, que estoy abierto a cualquier cosa, hasta incluso que haya infiltrados aquí en la Tierra y nos investiguen, y ¿por qué no? Y yo te tengo dos preguntas. La Dale. una, obviamente has de haber oído de los contactados de humo, que son del signo de la H, bueno, es como una H, ¿verdad? Y que ellos dicen que más o menos entre el 2026 y 2027 se van a revelar o aparecer las personas de otros, los seres, pues, de otros planetas, y que todos los vamos a conocer. Uno, ¿qué piensas de eso? Y dos, ¿cuál es tu sensación? ¿Te daría miedo? ¿Te daría gusto? ¿Tendrías tus dudas? ¿Qué pasaría si tú llegas a conocer a estos seres y se te presentan? ¿Cuál sería tu reacción? Y después te cuento algo chiquitito que me pasó. Muy bien, perfecto. Mira, sobre el tema del caso Humo, que es un caso muy español, ¿vale? Que se desarrolla en España, y detrás hay un personaje que era José Luis Jordán Peña. Y todas mis dudas sobre este señor, sobre Jordán Peña, hasta qué punto, pues bueno, pues él realmente mintió, todas las cartas eran falsas y todo es un bulo, no nos engañemos. No, yo no le doy ningún tipo de importancia a que me digan que los summitas han dicho que en el año 2026-2027 van a aparecer estos seres. Pero ninguna importancia es, absolutamente ninguna, porque tengo todas las dudas del mundo sobre quién escribía las cartas y qué había detrás del caso Humo, que eso sería como para hacer otro programa. Y luego, ¿qué sentiría o qué me pasaría si viera uno de estos seres? Bueno, yo sería súper feliz, o sea, me encantaría. Ahora, no sé si este ser me va a caer simpático, no me va a caer simpático, es agradable, no es agradable, es afable, es un cretino interestelar, o realmente las civilizaciones que llegan aquí son realmente todo bondad, paz y amor. No lo sé, no lo sé. Hay veces que me dan miedo, ¿vale? Me dan miedo, como decía Salvador Freixedo, que era un sacerdote español, que fue escritor y publicó varios libros, que no sé si para ellos esto es como una especie de zoo humano y nos tienen como si fuéramos cobayas y no les importamos mucho más. Esa es una posibilidad. Otras realmente, como dicen los contactados, que son todo paz y amor y que no se nos presentan porque tenemos un alma bastante oscura, lo cual es cierto. Es otra cantidad de guerras que ha habido en la historia y sigue habiendo guerras. Entonces, no lo sé. O sea, estoy abierto a cualquier posibilidad. Simplemente me cayeran bien o mal, me encantaría conocerlos. Es chistoso porque la gente que somos como que nos gusta este tema, como que todos felices de que vengan y no sabemos quiénes son, es la verdad. Claro. Y te quería contar que una vez, bueno, esto es raro, no lo he contado, pero te lo voy a contar a ti. Una vez a mí se me hizo que vi no se me hizo, lo vi, un ser que era como nosotros, pero no era de aquí. Yo soy una persona perceptiva en muchas cosas, y una vez estaba en una fila de un banco y vino un hombre muy alto, te estoy hablando de más de 2 metros, se puso en la fila y estaba mirando a otro lado, y cuando yo lo miré por la energía que desprendía, aunque esto no me lo crean, no importa, igual lo voy a decir, no tenía los ojos humanos. O sea, tenía los ojos, tampoco te voy a decir como un reptil, sino con ciertas pintas amarillas, o sea, el iris no era humano. Yo lo miré y cuando él me miró le cambiaron los ojos. Al punto que en ese tiempo yo estaba casada y salí corriendo del banco, pero así, y le llamé a mi esposo y le decía, hay un extraterrestre en la fila del banco, hay un extraterrestre, te lo juro, yo lo vi sus ojos, yo siento su energía, porque soy de sentir esas cosas, siento full su energía y está ahí. Regresé, me dice, no, tranquila, regresé a la fila, se portó como un humano normal y se fue. Y yo esto lo ataba a este suizo que fue amigo de Enrique Castillo Rincón, que vivía como todos entre nosotros, y al final resultó que también no era de este planeta. No te puedo decir si era verdad, pero lo sentí y nunca más me ha vuelto a pasar. Entonces, no lo sé. Bueno, pero chévere que hayas estado cerca de uno de esos seres. A mí me hubiera encantado. Ahora no sé, ya con 2 metros de alto no sé si le hubiera preguntado, oiga, ¿es usted de otro planeta o no? Ahí ya tengo mis dudas, no lo sé. Créeme que me puse nerviosa.
O sea, me Sí, considero una claro. persona tranquila, pero me puse nerviosa porque tenía una energía muy fuerte. Y Ujú. pasando esto, porque todo se va uniendo, ¿viste? Y tú que eres un experto y no te puedo dejar de preguntar por Egipto, que sé que estuviste recién por ahí y que aspiro poder irme contigo a uno de esos viajes porque quiero ir a Egipto, pero no quiero ir de turista, obvio. Entonces, ¿cómo se une esto? ¿Qué tú has sacado de conclusión después de tantos años de las pirámides que has estado adentro, que creo que has estado solo también ahí, no lo sé? ¿Qué has sacado? ¿Te parece algo de este mundo, de otro mundo? ¿Qué conclusión tienes? Cuando tú vas a Egipto y ves la cuarta dinastía y lo que queda de la cuarta dinastía es como si fuera de otro planeta. O sea, una cosa es lo que tú vas a ver cerca del río Nilo, los templos y lugares maravillosos de una belleza sutil, inigualable, ¿vale? Pero cuando estás delante de la Gran Pirámide de Giza, 136 metros de altura, ahora mismo original, medía 147 metros, 2,5 millones de bloques de piedra, 220 metros de lado. Es la cosa más absolutamente enorme y absurda que vas a ver en tu vida. Entonces, ¿con qué tecnología y cómo construyeron eso? Cuando estamos hablando que si se hizo en el tiempo del faraón Keops, estábamos en la época del cobre, no conocían ni el hierro. Cuidado con esto. Luego, además, es muy curioso porque hace un par de años, un par de universidades hicieron un estudio que demostró que la Gran Pirámide de Keops es un condensador de energía electromagnética. Y además que esa energía se concentra en puntos de la pirámide que son muy puntuales, como por ejemplo en las 3 cámaras que tiene. Y bueno, pues no deja de ser extraño incluso por ese estudio que ahora se van a hacer en las placas de silicio que hay para captar la energía solar, se va a hacer la forma exactamente de la pirámide de Keops porque se han dado cuenta que recoge mucha más luz. Es curioso cuando estamos hablando que por los antiguos egipcios el dios principal era Ra, que era el sol, ¿no? Y no solo eso, sino que dentro de la pirámide solo se encontraron 3 objetos. Se encontró una bola de piedra, se encontró un gancho de bronce y se encontró un trozo de una madera, de una vara de cedro. Es lo único que se encontró. Lo encontró un arqueólogo escocés que se llamaba Dyson, son las famosas reliquias de Dyson. Y la vara de cedro se perdió durante más de un siglo y apareció hace un par de años. Y cuando le hicieron una prueba de carbono 14, diciendo, bueno, ya por fin va a haber una prueba que diga, oye, la pirámide realmente la hizo Keops. Bien, pues la prueba de carbono 14 nos manda 8 siglos antes de Keops, como en el 3200 antes de Cristo, cuando supuestamente no existía todavía ni el primer faraón, que era Narmer. O sea, más misterio, imposible. Si tú te vas a los textos egipcios, a una estela que se llama la estela de inventario, cuando llegan los faraones griegos, los ptolomeos, pues hacen un inventario de todo lo que hay en Egipto, todos los monumentos. La Gran Pirámide aparece como el gran templo de la diosa Isis, no aparece como la tumba de Keops, tampoco. Entonces, no sé, es una cosa que a mí me parece de otro mundo más que este. Tiene una energía muy especial. Yo no soy así sensitivo como tú ni nada, pero sí realmente es un lugar muy especial que merece la pena ver, aunque sea una vez en la vida. Y bueno, Egipto es magia y Egipto es misterio. Lo he recorrido infinidad de veces y es un país además con una capacidad transformadora bastante importante. Y eso te iba a preguntar, porque sé que has ido muchísimas veces. ¿Cada vez que tú vas, descubres algo nuevo, te vuelves a sorprender o es como que ya lo conozco, ya sé por dónde ir o cada vez es un descubrir? Porque yo me imagino que debes estar como niño en un mundo de juguetes cuando vas a Egipto, ¿o no? Hay tal cantidad de detalles en los templos y todo, tía, que siempre ves algo nuevo, descubres algo nuevo, o alguien te cuenta, oye, mira, Juan, que he visto esto y me lo fotografían. O sea, es tal la cantidad de detalles que puedes estar 7 vidas investigando Egipto y te faltará tiempo. Es una locura. Y en los avances, ¿qué ha pasado con lo de la esfinge? Que dicen que al final varios geólogos decían que venía de hace muchos más años por el desgaste de las paredes y cuando se supone que toda esa parte no era desierto, sino que era como, digamos que un jardín. O sea, había Bueno, ten plantas en y eso. ¿Qué ha cuenta, ten en pasado con eso? cuenta que el Sáhara se desertiza hace unos 7.000 años. Antes era sabana africana.
Y es más, no se podía vivir en las orillas del Nilo porque había muchas zonas pantanosas y la malaria te mataba. Entonces, no fueron muchos geólogos, fue un geólogo de la Universidad de Boston, se llama Robert Scott. Robert Scott hizo 2 pruebas en la Esfinge de Giza eh, para datar su antigüedad desde un punto de vista geológico. La primera prueba, o sea, la Esfinge está metida en un foso. Esto es la Esfinge y la Esfinge está metida en un foso. Y la Esfinge es la misma roca, ¿vale? Está tallada de forma que de ahí sale la cabeza de la Esfinge. Aunque el cuerpo de la Esfinge por encima tiene bloques de piedra, la cabeza es un bloque de piedra puro. Entonces, él hizo 2 pruebas. O sea, si la esfinge está así, ¿vale? Aquí en el cuello de la esfinge, la nuca, la esfinge, si no la barres, a los 30 años ya solamente se ve la cabeza. Todo se tapa por el Jansin, por el viento del desierto. Que además siempre suele siempre suele soplar en la misma dirección, que es justo donde está la nuca de la esfinge. Entonces él hizo una prueba muy sencilla. Cogió la erosión del cuello de la esfinge, de la nuca de la esfinge, y dijo, pues si la dureza de la roca es tanto y faltan tantos centímetros, bueno, pues cuánto tiempo ha tenido que estar soplando el Jansin para que falte todo este trozo de piedra. Y su sorpresa es que esa prueba le mandó a más de 8.000 años antes de Cristo. Luego, otra prueba que hizo en la parte final del foso, en la parte de atrás, la que está más cerca de las pirámides, ahí hay, bueno, pues como unas grietas así en la roca, y esas grietas son de caer agua por ahí, de cuando era una zona mucho más lluviosa. Y de igual forma, Robert Scott dijo que esas marcas de erosión por agua tenían también mínimo otros como unos 8.000 antes de Cristo, algo así. Entonces, claro, esto mandaría la edad de la esfinge mucho más atrás. Una esfinge de Giza que no sabemos qué significa. Los árabes la llaman Abu Ol. Abu Ol significa el padre del terror. Les daba miedo, no sé qué era. Pero te quiero Dime. preguntar algo y no sé si esté malo. He escuchado que incluso la cabeza de la esfinge fue modificada, que antes era de otra forma. ¿Esto puede ser o es puro bla bla? No, que haya una prueba arqueológica de que la cabeza de la esfinge fuera modificada, no. A la esfinge le falta la nariz, no sabemos por qué es. El tema de que fuera Napoleón que tirara un cañonazo o los mamelucos, no creo. Yo creo que hubieran destrozado la cabeza entera, eso no. O se cayó la nariz por erosión, o bien una de las maldiciones que había en el antiguo Egipto era cortar la nariz a las estatuas para que no pueda respirar en el más allá. Lo puedes ver, por ejemplo, con la reina Hatshepsut, vas a ver prácticamente todos sus bustos, todas sus estatuas tienen la nariz amputada. Su mismo hijo hizo que le hicieran eso, para que nadie recordara su nombre. Entonces, o alguien quiso maldecir la esfinge, o se cayó por erosión. Eso es lo que parece más sensato. Ahora, ¿qué representa exactamente la esfinge? No lo sabemos. Es un cuerpo de león con cabeza de hombre, de acuerdo, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué importancia religiosa tenía? No tenemos ni idea. Nada, no sabemos. No sabemos. Nada. Nada. Y ahorita que mencionaste a Napoleón, tú que has investigado tanto, ¿también es cierto esto de que Napoleón se metió en la pirámide, se quedó ahí a dormir y salió siendo otra persona? Eso es ¿Cambió cierto. completamente? Eso es cierto. Napoleón pidió que le limpiasen la pirámide para poder dormir dentro de ella, y cuando salió de la pirámide y sus soldados le preguntaron, Sire, ¿qué es lo que sucedió? Dijo, no me creeríais. Y no dijo más nada. Y no lo contó. Pero bueno, cogió los barcos, se fue para Europa y conquistó Europa. No veas, el tío. O sea, salió de Egipto y conquistó media Europa. Así. Wow. Sí, Egipto yo creo que es un lugar que hay que conocer antes de morirse. Es como un sueño para todas las personas que nos gusta este tema. El misterio, sí, claro, porque es misterio puro y duro. O sea, es una maravilla. ¿Y tú qué sabes de la mujer que supuestamente es reencarnada y que fue a Egipto y ayudó a descubrir unos jardines de un templo? El Porque templo ella de fue Ábidos, bautizada. Om Seti.
Onn Seti, sí, la historia de Onn Seti. Es una mujer que era una arqueóloga británica, si mal no juraría, y ella comenta que desde niña pues tenía todos esos pensamientos y tal, y que ella era una sacerdotisa, conocía perfectamente el templo de Abidos. Eso es uno de los mayores misterios que hay en Egipto, ¿vale? Es una auténtica maravilla, la historia de Onn Seti. Además, quiero hacer un vídeo dentro de poco para mi canal de YouTube sobre ella, documentarme bien y hacer un vídeo sobre eso. Sí, hazlo, porque la historia de esa mujer, bueno, lo que se sabe, se llama mucho la atención. Y una última cosa que te quiero preguntar de Egipto, porque quiero pasar a otro tema más, sé que hay un montón, pero para aprovechar, ¿tú sabes los avances ya del descubrimiento de la tumba de Cleopatra? Porque sé que estaban cerca de encontrarla o no están así como dicen. Bueno, Fake Aguas estuvo hablando que estaban cerca de encontrarla y tal, supuestamente, pues obvio, tiene que estar enterrada en Alejandría. Pero tengo todas mis dudas. Yo pienso que de vez en cuando van sacando también noticias así porque hacen que la egiptología se vuelva a poner de moda, y la egiptología le da mucho el dinero al gobierno egipcio y a los egipcios, ya que, este año iban a estar cerca de los 14 millones de turistas. Ha habido ahora muchas cancelaciones por el problema entre Israel y Palestina, aunque a Egipto no le ha afectado en absolutamente nada. Y bueno, o sea, ¿hasta qué punto la tumba de Cleopatra puede ser descubierta? ¿Hasta qué punto la tumba de Cleopatra no está en una parte de Alejandría donde está sumergida? Con lo cual, si hay algo, va a estar en un estado de conversación, de conservación desastroso. Luego, es una faraona muy particular. No solamente es el último faraón de Egipto, que es una mujer, sino que hay que pensar que los romanos en ese momento conquistan Egipto y conquistan Alejandría, y que además Cleopatra es traicionada por su propio pueblo, Cleopatra es traicionada por su propio ejército. ¿Tú crees que los romanos iban a dejar que se le hiciera un entierro real como si fuera un faraón de los antiguos? No, no creo. Tengo mis dudas, tengo mis serias dudas. No hay ningún texto que describa un gran entierro de Cleopatra ni absolutamente nada. Nada, nada. Entonces tengo todas mis dudas en ese sentido. O sea, no esperes que si encontramos un día la tumba de Cleopatra va a ser como la tumba de Tutankamón. No lo esperes. Para nada. Claro, no, porque se había escuchado que podía estar bajo el agua y que de hecho no la podían ni siquiera alcanzar o sacar, pero como es algo que va saliendo y está en auge, como siempre es importante saber cuál es tu punto de vista, porque una cosa es lo que te puedan decir en la televisión y otra de alguien Bueno, que yo ha cuando estoy allí pregunto, y tengo amigos egiptólogos, obvio. Perfecto, perfecto. Y bueno, cambiando así de tema abruptamente, otra cosa que me encanta de lo que tú has hablado, y de hecho también hiciste un viaje, fue a toda la zona de los vampiros, ¿verdad? Rumanía. Rumanía, exactamente, fuiste a los castillos, bueno, también estuve atenta a ese viaje, por supuesto, pero cuéntanos, ahora quisiera saber al otro lado, porque quiero hablar un poquito de estos seres como de otro mundo, otra dimensión, no sé bien cómo llamarles, pueden ser hadas, duendes, vampiros. ¿Qué sabes de estos vampiros y qué experiencia tienes? ¿Esto es real o es turístico, Juan Jesús? No, turísticamente en ese sentido los rumanos son un desastre. O sea, Rumanía es un desastre. No conocen ni siquiera sus tradiciones y además les molesta. Les molesta que les preguntes de vampiros y de todo esto, que me parece un poco, bueno, poco loco, pero bueno. No, el último destacado por vampiro, para que te hagas una idea, fue Petretoma en enero del año 2004, hace ni 20 años, ¿vale? Eso fue en un pueblo que se llama Maritanu Dosus. Hay que pensar que en ciertas zonas rurales de Rumanía el tema de los strigoi a día de hoy todavía sigue vivo. Pero el strigoi, el vampiro rumano, no es el vampiro este que tú ves ahí como en las películas, que sale todo blanco con colmillos y tal. No, el strigoi te atormenta en los sueños y succiona tu energía. Y donde apareces en sueños y no te deja dormir y te vuelve loco. Y en la casa de repente empiezan a moverse las cosas solas y empiezan a escucharse gritos extraños en la noche. Eso fue lo que pasó en Maritano Dosus. En Maritano Dosus muere Petretoma y es además una familiar suyo la primera que empieza a decir: Petre es un strigoi, no puedo dormir,
no me deja descansar, me encuentro muy débil, luego otras personas más de la aldea, hasta que ya hay un momento en el que deciden ir a hacerle el ritual del Strigoi para que pueda pasar al más allá. Pero cuando abren la tumba de Petretoma, ven que su cabeza está girada y en las suelas de los zapatos ven barro. Entonces salen corriendo muertos de miedo. Las mujeres les echan la bronca a todos los hombres que fueron y al día siguiente se emborracharon, más todavía, fueron ya y es cuando le cortaron la cabeza, le partieron el esternón, le sacaron el corazón y luego para completar el ritual tienes que quemar el corazón en un cruce de caminos y mezclar la ceniza con agua y dárselo a la gente que lo vio en sueño, que no puede descansar, que no puede vivir. Ese es el ritual de los Strigoi de verdad, no lo que ves en las películas, destacarlos en el corazón ni nada de eso. Claro, Del Strigoi rumano, ¿vale? Porque ten en cuenta que en el siglo XVIII hubo toda una epidemia de vampiros en Europa y hay casos documentados en República Checa, en Hungría, en Polonia, en Serbia. Realmente el vampiro rumano es el más famoso por el tema de la novela de Drácula, ¿vale? Por la novela de Bram Stoker, pero no porque en Rumanía haya más tradición de vampiros que en Hungría, pero para nada. O en Polonia o en Serbia. Tumbas de vampiros tienes en Serbia, tumbas de vampiros tienes en la República Checa, tienes un cementerio solo de vampiros, Celikovice, en la República Checa. No creas que Rumanía era el sitio de más vampiros, simplemente, yo lo creo, aunque no lo puedo demostrar, cuando Bram Stoker se documentó para escribir Drácula y buceó en el tema de los Strigoi, hay un personaje muy importante en toda esta historia en el siglo XVIII que es Gerard van Swieten. ¿Cómo se llama el cazador de vampiros en la película y en el libro? Van Helsing. Van Helsing. Gerard van Swieten era el médico de cabecera de la emperatriz de Austria. Pues en aquella época estábamos hablando del Imperio Austrohúngaro. Y entonces, pues hay un momento en el que esta señora le dice a su mejor médico, oye, vete a darte un paseo por todo el imperio, vete unos meses o más de un año, no pasa absolutamente nada, pero me das fe de cómo es y de cómo está la salud de la gente en los pueblos y todo esto y tal. Entonces este señor se fue a caminar por el imperio austrohúngaro con toda su corte y hay un momento cuando está en Transilvania, donde él dice que la gente se levanta por la noche y va con el juez del pueblo, llegan hasta un cementerio, abren una tumba y a él le extraña mucho como médico que el cadáver que luego estacan, ¿vale? Que le cortan la cabeza y estacan, que ese cadáver no tenía los síntomas de rigidez post-mortem que debería de tener un cadáver normal. Eso a él le extraña mucho, también la sangre del cadáver le extraña un montón. Y entonces decidió dar una conferencia en Belgrado sobre su experiencia en Transilvania y sobre lo que vio. Y se montó tal revuelo en el Imperio Austrohúngaro que nunca más habló. Nunca más habló del tema. Entonces yo estoy convencido de que Bram Stoker conocía la conferencia que dio este señor en Belgrado y tal, y de ahí bebió para hacer su famoso Drácula, que eso sí, que es una novela que tiene mucho más matices, es el romanticismo, es el erotismo, es la rebeldía, es el amor imposible, son mil cosas las que aparecen en Drácula. Y él simplemente cogió un personaje rumano que era muy conocido en la historia por su crueldad, que era Vlad Tepes, Vlad el Empalador, que era un tipo que, bueno, utilizó la crueldad como arma de guerra, utilizó la crueldad para poder parar al Imperio Otomano y los paró, de lo cruel que era. Sí, claro, pero según lo que tú nos cuentas, entonces los vampiros serían como una especie de espectros, más que de seres vivos que chupan sangre, porque si te aparecen en los sueños, se mueven cosas, te asustan, son como fantasmas o espectros así nocturnos. Pero
pero que están vinculados a una persona que no pasó al 100% al más allá. Está en un limbo, está entre este y otro mundo. Por eso es capaz de entrar en tus sueños, por eso succiona tu energía, se queda con tu energía para poder seguir viviendo en este limbo. Wow, pero Es es que eso. eso está buenísimo. No sé si Sí. ahora quiero conocer un vampiro o un extraterrestre. Ambos, conócelos a ambos. Pero, ¿y qué tal es ya irte como a Rumania, conocer? ¿Qué tal es la experiencia vivirla? ¿Se siente, es Es como muy algo bonito. especial? O sea, no, por desgracia el pueblo rumano perdió, y sobre todo los guías turísticos ya, es como que no les interesa mucho este tema, ¿no? Los Cárpatos son una maravilla, ver Transilvania, los Cárpatos, todo eso es súper, súper bonito. Entonces, caminar por las mismas tierras por las que caminó Drácula y caminar por una Europa medieval, que básicamente el recorrido es ese, pues es muy hermoso. Es muy, muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Wow, pero sí, sí, me has cambiado un poco la idea del vampiro porque no había escuchado esa partecita de que era Mm. así como que te atormentaba, todo lo demás sí, porque claro, la historia es fascinante y todo el contexto de los paisajes que hay en ese lugar es como que te envuelven para allá. Sí, Y así sí. tantas cosas que hay. Pero hablando de estos seres, con lo que quiero cerrar un poco porque no terminaríamos nunca si me pongo a preguntarte de todo lo que has hablado, pero quisiera también saber qué tanto sabes pasándonos a este lado de América, de todo lo que nosotros aquí hablamos, que también se ha hablado mucho de duendes, de hadas, de, ahora no sé, he escuchado recién esta palabra, aluches, de todos estos seres del bajo astral que dicen ahora que se aparecen, y también ahí tengo una historia chiquita para contar. Yo sí que creo que existen los elementales y desde hace miles de años todas las culturas del mundo nos han hablado de ellos. Los aluches son mexicanos. Es un tipo de duende que se conjura y que se crea para guardar un lugar. Yo estaba un día entrevistando a un arqueólogo mexicano, a Tomás Gallareta, en el Arco de la Abná, y me dijo, no, todas las mañanas, antes de empezar a trabajar, me toca hacer con los trabajadores un pago, porque si no dicen que los aluches les molestan y que luego en la casa les molestan y que no pueden dormir y que se van con ellos. Y bueno, pero es igual, por ejemplo, como cuando estuve con Ruth Shadi en las pirámides de Caral en Perú. Toca hacer pagos a la tierra y demás, o si no, la gente se niega a trabajar porque le tienen miedo a los guardianes del sitio. Caral, las pirámides más antiguas de América, hace 5.000 años. Entonces, básicamente, yo sí que creo que existen esos elementales. Yo sí que creo que la naturaleza tiene alma. De ahí viene eso de animismo y que las montañas tienen alma y que los ríos tienen alma. Y entonces esos elementales que estén entre otra dimensión y esta, yo sí que creo que pueden existir. Algunos son muy particulares, como los aluches, que es que tiene que llegar un sabio o un chamán que los conjure para crearlos. Otros yo creo que O son... sea, no serían naturales, ellos los No, llaman. los aluches no. El Ah. aluche se crea. El aluche se crea. Y además hay libros de hasta cómo crear un aluche. Wow, ¿y para qué hacen eso? ¿Para que les cuiden las cosas o para que Para les guardar enseñen? un sitio sagrado y que nadie te lo fastidie, claro. ¿Y por qué están metidos en las casas de la gente? Pues porque si llegas a ese sitio sagrado y lo saqueas, el aluche se va contigo a tu casa para fastidiarte, para que Ah, devuelvas lo que robaste, claro. wow, buenísimo. Pero Ujú. te quería contar que aquí en Ecuador nosotros a los duendes les llamamos huacaizique, no sé si escuchaste alguna vez. No, no. Bueno, los duendes de aquí en Ecuador se llaman huacaiziques y de hecho aquí se habla de una tradición o una leyenda donde el duende se te aparece a ti como un bebé. Eso sí creo que es más popular. Se aparece como un bebé de pocos días o semanas de nacido y dentro de una sábana blanca llora muy, muy fuerte. Y cuando tú lo vas a agarrar y abres la sábana, ahí te salta el duende, realmente. Y supuestamente aquí en la tradición de muchos pueblos han matado a muchas personas. ¿Y qué historia te quiero contar? Que yo lo pude escuchar. Eso me pasó una vez y desde ahí, porque te soy sincera, yo decía brujas, duendes, vampiros, eso no existe, pero el día que tuve el encuentro con estos duendes, ahora sí creo en todo. Todo ¿Y es todo. A qué mí fue me lo que dicen vi? ¿Qué fue lo que que viste? hablan y les creo.
Aquí hay un lugar que se llama Tumbaco, cerca de Quito, y ahí había unas como piscinas de truchas, pero me parecía tan feo esto de sacar las truchas de ahí que decidimos con el grupo que estábamos irnos caminando montaña adentro, así, donde no había nada. Y nos quedamos al lado de una quebrada. Sí, sí, sí se entiende quebrada, ¿no es cierto? Es como... Sí, sí. Bien, entonces nos quedamos ahí, pero aquí se sabe en Ecuador que tú no debes dormir al lado de una quebrada porque ahí vive el huacaizique. Pero cosa que nosotros nunca le paramos bola porque pues, eso no existe. Nos quedamos ahí durante todo el día, pasó la noche y a las 12 de la noche empezaron a lanzar piedras sobre la carpa, pero no había nadie, Juan Jesús, te hablo que nadie en kilómetros a la redonda, no había casas, no había pueblos, no había nada, porque nos gustaba aventurarnos. Nos quedamos y empezaban a lanzarnos piedras sobre la carpa, a lanzarnos piedras sobre la carpa, salíamos y no era nada, salíamos y no pasaba nada y seguían las piedras, obviamente yo ya me asusté. Incluso había una voz grave, que ya te cuento lo que decía, pero en uno de esos momentos, de adentro de la quebrada empezó a llorar un bebé muy fuerte, pero lloraba desesperadamente y no había forma. Obviamente no nos íbamos a acercar porque ya sabíamos lo que era. De ahí alguien dijo, este es el huacaizique. Y a los pocos minutos, una vez, una voz gruesa, perdón, dijo, lárguense, lárguense de aquí. Y yo, Wow. te soy sincera, y creo que estaba a 5 segundos de un infarto, me quedé en shock y solo podía llorar, pero no podía ni parpadear. Me caía el agua por los ojos porque tenía pánico. Y esa voz nos gritaba que nos vayamos, pero nosotros en el fondo, o sea, tratando no sé, negar estas cosas, pensábamos que era un ladrón, una persona, pero te cuento que esto fue desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana todo paró. Así, mágicamente, nunca hubo un ladrón porque nos hubiera robado, no había nadie. Paró el sonido, paró el llanto, pararon las piedras y nosotros esperamos el primer rayo de sol, pero el primero, así que sale de no sé dónde, para levantar todo y salir corriendo. Al punto que llegamos a la casa en otro estado mental, porque nunca había vivido eso. Sin embargo, yo te puedo decir que esos duendes de aquí de Ecuador, que les llamamos huacaiziques, y ese bebé existe. Qué loco, pues qué experiencia tan bonita, bonita y aterradora. Sí, aterradora, porque te digo que no sabes, el problema es que no sabes qué te van a hacer, ¿comprendes? Yo creo que le tenemos miedo a lo desconocido. Simplemente es eso. Le Bueno, tenemos mi miedo a abuelo lo que no conocemos. era de Loja y contaba mucho esto, que asustaban a los caballos, que veían los entierros, que esta luz que sale, esa flama donde hay dinero, pero para ellos era como normal, pero vuélvete tú como al mundo moderno, digamos, y que te pasen estas cosas es como algo que tú no crees, pero sí existe. Así que de pronto todas las leyendas ecuatorianas que nos habían dicho se han vuelto realidad. Así que tienes Oye, que ir a dormir al lado de una quebrada, a ver si se te aparece. venga, pero ¿me acompaña? ¿Me acompañas o no? No, Claro, como yo te digo, no tienes me que dejes venir a solo. Ecuador. Hay un montón de cosas en Ecuador Me que son... acabo de acordar de un tema que me obsesionó de Ecuador hace un tiempo, que es el del Valle de Vilcabamba. Ajá. Sabes que es una zona azul. No sé si ahora ya sigue siendo zona azul o no. No tengo ni idea, porque me ¿Qué te imagino. refieres con zona azul? Valle de Vilcabamba en Ecuador era una de las zonas más longevas del mundo. Era Ah, súper sí. fácil encontrar gente con más de 100 años. Hubo un científico español al que no pude entrevistar porque falleció, que se llamaba Fernando Silió, que estaba obsesionado y fue muchísimas veces allí a analizar el subsuelo y estaba convencido de que el secreto, nunca lo pudo demostrar, era que la gente comía mucho tubérculo, mucha papa en esa zona y el suelo era muy rico en selenio. El selenio muy tóxico, pero en concentraciones muy, muy bajas y es un antioxidante fortísimo. Entonces, ese es un tema que me parecía muy, muy curioso. Me hubiera encantado ir al Valle de Vilcabamba. Ahí no he estado. Pues tienes que ir. Y te cuento para que veas que, como te digo, todo se ata. Mi familia es de Loja. Loja, Vilcabamba está en Loja, en el Sí, pueblito de sí, sí. Loja. Y Eso lo mi conozco. familia, bueno, es de la parte costa de Loja, pero todos son muy longevos. O sea, en Loja no solamente es Vilcabamba, es lo más conocido, porque hay gente de 124, 130 años real, ¿no? Wow. Y mi familia, mi abuela, mi bisabuela se murió de 130 años y yo tengo ahora 130. sí, y veía perfectamente y leía perfectamente y a los 120 años te decía, mijita, tráeme un vestido negro, no sea cosa que se muera alguien y yo no tengo con qué irme, o sea, a ese nivel, Qué así te lo estoy loco, tío. contando. Sí, y yo tengo, por ejemplo, ahora una tía de 104 años que vive acá con nosotros y ella es, ve,
baila, se cocina, lava, lo que sea, lo que haga falta. Y es muy lúcida. Y mi abuela, bueno, ya viviendo aquí, se han muerto de 98, 105, 110, pero son de la zona de Loja. Y en Vilcabamba lo que dicen que es el secreto es también, aparte del agua y todo eso que han investigado, el carácter de las personas. La gente en Vilcabamba no es estresada, es como feliz. Muy tranquila, sí. Muy tranquila, y eso creo que también te da más tiempo de vida, aparte de lo que ellos están consumiendo y comen, que son cosas naturales, y comen muchísimo cerdo. Juan Jesús, ¿sí? Muchísimo, es todos los días cerdo, o sea, todos. Por ejemplo, mi mamá, que nació ahí cerca, es alguien que no le puedes quitar el cerdo por nada. Le encanta, es lo que más le gusta, igual que mi familia de ese lado. Aman el cerdo, mucha gente dice que es tóxico, pero ellos viven toda la vida con cerdo y han vivido súper bien. Como un buen chicharrón, cariño, no hay nada. Entonces, pues, no el chicharrón colombiano es lo mejor, es lo mejor. Sí. Me encanta. A mí también. Oye, Juan Jesús, no sé si para cerrar nos quieras contar alguna historia más que aún no hayas contado, o sea, te la ruego, que no hayas contado, algo que quieras decirle a la gente, algo curioso, algo que nos deje con esto que tú siempre dejas, que es con la gana de saber más, de investigar y empezar a conocer. Nada, pues simplemente si me permitas decirle a tu audiencia que sean curiosos, que no paren de investigar, de indagar, que saquen sus propias conclusiones, que vale, le echen mano al dato y que le echen mano a las historias que les cuenta la gente, pero que luego investiguen. Y ser curiosos no solamente nos mantiene vivos, nos hace seguir siendo niños, nos hace seguir viendo las cosas con los ojos de la ilusión y la ilusión de un niño. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Buscar la magia de la vida y no buscarla de una forma metafórica, sino buscarla realmente para que impregne nuestras vidas y, bueno, pues seamos capaces de conectar con otros mundos, con otras realidades que están en como todas esas experiencias que tú nos has contado, o cuando viene la gente conmigo a Egipto y ve un legado en piedra que tiene miles de años y que sigue manteniendo un mensaje mágico que es eterno. Excelente. Y ahora cuéntanos también un poquito tus redes, dónde te encuentran, qué libros tienen, dónde los pueden conseguir, porque tus libros son buenísimos, es importante que también ellos lo conozcan, lo puedan leer. Cuéntanos un poco de eso y al final te voy a hacer una invitación más. Muy bien. Bueno, en mi canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Luego en Twitter, @Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y luego también un podcast que se llama Noche de Misterio. Lo podéis escuchar en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y bueno, pues es un programa que, a Dios gracias, es ahora mismo muy escuchado en todo el continente. Perfecto, muchas gracias. Dos invitaciones son las una, que no sé si tú conocías lo de las cabezas reducidas de las Sansas que hay aquí en Ecuador. Sí. Pues se grabó ahorita para Inexplicable Latinoamérica de las Sansas y de Santa Mariana de Jesús, invitarte a que lo veas. Ahí estoy participando también, que me invitó Jorge Luis, y estoy muy contenta de que se empiecen a sacar estas cosas de Ecuador. Y la segunda, que me encantaría poder invitarte otra vez para hablar de un solo tema que tengo historias, que sé que tú conoces muchísimo, que es qué pasa después de la muerte y qué pasa con la gente que se murió un ratito y volvió, como tu caso del señor, que se había muerto 45 minutos, volvió y ahora vive como si nada. Efectivamente, el Lázaro de Corabastos, sí. Esa historia Exacto. completamente real, sí. Pero quisiera, si me aceptas la invitación, que podamos conversar otro día de todo esto, porque me enteré una historia de reciencita maravillosa que la quisiera compartir contigo. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Un verdadero placer y te mando un abrazo a la distancia y espero pronto podamos conocernos en persona. Seguro. Hasta luego, gracias.